de evaluación y entiendo que produciendo los famosos certificados únicos de discapacidad. Pero todavía me parece que estamos esperando porque nos dijeron que esperáramos para comenzar a trabajar, que estuviera activado el intérprete de lengua de señas y la subtitulación. Calculo que alguien coordinará la sesión de trabajo, si no, no sabemos cómo trabajamos, pero estamos esperando eso, Héctor. Perfecto, dice Lucas. Gracias. Perdón, no sé si tengo mala conexión o estamos en silencio. No, veo que estamos en silencio. Yo te escucho. Lo que tengo problemas es con Perfecto. la cámara. No hay forma de que pueda conectar la cámara. Antes la conecté, pero ahora no la rechaza. Sí, yo también. ¿Y estamos esperando una consigna para trabajar? Iba a preguntar lo mismo. Buen día. O sea, la consigna está en el PDF que nos dieron previo a la actividad, pero no sé si estamos esperando que alguien nos coordine. Eso no lo tengo claro. Lo mismo yo, perdón, para la habilitación de los subtitulados, que por ahora aparentemente no lo puedo, para cuando se habla, hacerlo. Y dijeron que debíamos esperar a que estuviera habilitado el subtitulado para comenzar a trabajar. Bueno, Así que... Ah, bien, bien. Entonces esperemos a que estén todos los apoyos y los ajustes razonables. Por ahí lo que podríamos hacer mientras tanto es compartir la consigna. ¿Alguien la podría compartir? Digo, porque hay muchos que no sabemos qué o en qué material está para leerla. Está en el material que nos mandaron para trabajar en la jornada de hoy por correo electrónico. La consigna, déjenme que encuentre. Hay dos consignas, tendría que ser, entiendo, la consigna de la actividad de la sesión 9, la que tendríamos que trabajar ahora, que es los servicios de evaluación de la discapacidad y de remisión de casos. Ahí nos habían mandado a un PDF, estoy tratando de encontrar, discúlpenme, estoy buscando la actividad acá. Yo la tengo, cualquier cosa. Ah, vale. Sí, hay una sesión en donde, claro, yo no entendía porque uno entraba a esa actividad y decía sesión 9, el PowerPoint. Si uno entra, esperen que... Si uno entra y habilita la presentación,
La primera actividad dice lo siguiente, y esa es la pregunta por la que nos dijeron que debíamos trabajar. ¿Por qué los gobiernos realizan evaluaciones de la discapacidad? ¿Sí? Y dicen que tenemos 10 minutos para trabajar esto y hay que elegir un referente del grupo para que exponga con un máximo de 5 minutos. Y cuando uno cliquea para la siguiente, dice a qué preguntas dará respuesta la evaluación de la discapacidad. Y de nuevo son, o sea... Perdón, perdón que interrumpa, pero acabo de consultar en el chat del WhatsApp y nos están diciendo que viene Pablo Lecouna a facilitar la sesión de su sala. Perfecto. O sea que deberíamos esperar, me parece. Perfecto, perfecto. Sí, yo también creo que deberíamos esperar. Listo. Buenas, buenas, ¿están aquí? A ver, la idea es que se converse entre todos en la consigna que dio Grisel, de ver, bueno, esto de por qué... ¿Hay alguien primero? Están todos callados. Sí, estamos. Sí, sí, acá sí, acá ¡Hagan estamos. la tarea! Estamos todos. Pablo, buenos Sí, días. estamos. La idea es que entre ustedes discutan y conversen la consigna que dio Grisel, para poder volver en unos minutitos y contar un poco qué es lo que conversaron. Habría que elegir un referente del grupo para que exponga después, ¿no? Eso para que exponga después, pero bueno, primero discutir el... Sí. y después, bueno, y ustedes decidirán quién va como expositor. Más que nada contar lo que conversaron. Así que bueno, les dejamos la consigna Pablo. abierta. Sí. Te hago una Hola, consulta. sí, buenos Sí. días, disculpe. ¿Podrían habilitar el chat para plantear ahí preguntas o A apreciaciones? ver, Y por ahora, otro lado, me ahora la parece idea es un poco... conversar en grupo. Después, cuando se Ajá. ponga en común, se habilita el chat. O sea, ahora se hizo una sala de chicas justamente porque es más fácil conversar entre ustedes, que es el Sí. objetivo. ¿Y cómo sería? ¿Levantaríamos la mano? No, ahora ¿Cómo? pueden abrir el micrófono y hablar. Al ser un grupo más chico, pueden hablar directamente entre todos. Esa es la idea. Ajá, Pablo, bien, te bien. consulto. Estábamos leyendo en el PDF las preguntas que nos podían orientar. ¿Son estas por qué los gobiernos realizan evaluaciones de la discapacidad? ¿Qué dice la convención al O respecto? sea, la pregunta ¿Son estas? ahora nada más para discutir es esto de por qué los gobiernos realizan evaluaciones de discapacidad. Digamos, es como una Perfecto. primera pregunta para que discutan entre ustedes. Después se va a seguir trabajando otros temas. Gracias, Pablo. Primero, hola. Primero Hola, hay una duda que me cabe con respecto al tema de lo que son las evaluaciones en discapacidad, porque hay una confusión en la cantidad de personas con discapacidad que se dio durante el 2010, ¿sí? El último censo indicó que éramos el 12, monedas de lo que es la cantidad de personas con discapacidad, el 12%, más o menos 5.114.000 personas con discapacidad. La pregunta sería que nos tendríamos que hacer,
¿Sobre qué base se evalúa el Estado Nacional el último censo? ¿Sobre qué base se aceptó el censo para determinar que éramos el 12% de la población? Por otro lado, llegamos a la conclusión en el observatorio que la cantidad de certificados de discapacidad registrados, los CUD, y la cantidad de personas que perciben la pensión no contributiva no llevan ese número. Y nos preocupa porque hay un sinnúmero de personas que no están registradas, por lo menos como personas con discapacidad. Y una de las cosas que hacíamos en referencia en el 2014-2015 al respecto de que se debería exigir junto con el certificado médico de lo que era en ese momento las pensiones no contributivas, el certificado de discapacidad, porque si no las personas no podían acceder a lo que era la 24901, que requería del certificado único de discapacidad para poder entrar dentro del sistema. El Estado, ¿cómo debería evaluar estos temas? Porque esa sería una de las preguntas. Permiso, ¿puede ser? ¿Puedo hablar? Hola, Amalia. Hola. Sí, dale. Yo creo que acá en relación al tema que va a tratar hoy la doctora Roulette, es específicamente la evaluación, pero en relación a la evaluación que hace el Estado en relación y para el otorgamiento del certificado único de discapacidad como puerta de acceso a las prestaciones de la ley 24.901. La pregunta concreta respecto al por qué evalúa, después supongo que se analizará el cómo, y si bien o mal, en fin, cómo se puede mejorar, ¿no es cierto?, la evaluación. Sí, para el acceso a derechos en general, ¿no? Una de las llaves de acceso a las prestaciones de la 24.901 concretamente. Después se verá si fija o no políticas públicas, etcétera, etcétera. Yo creo que es esa de mi parte la respuesta. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Es que si no certifican discapacidad no le dan las prestaciones. Sin certificado no hay prestación. Entonces es necesario que la obra social o la prepaga lo primero que pide es el certificado de discapacidad para dar la prestación. Entonces, si no tienen el certificado, no van a recibir, y a veces cuesta con certificado también. Pero bueno, ese es uno de los motivos principales por los cuales se tiene que emitir el certificado, sí o sí. Exacto, y aparte, independiente del CMO que es para la pensión. Sí, pero son dos cosas distintas, ¿eh? Porque la pensión lo que hay que modificar es la ley. Porque la ley es por incapacidad laboral, no por discapacidad. Y se mide distinto que lo que se mide hoy en día. El certificado de discapacidad se basa en la clasificación de la CIF. Antes, por eso todavía en Ciudad tenemos desde el año 2015 anteriores los no CUD, que se llaman normalmente porque era otro tipo de clasificación. Pero hoy en día lo que se usa es la CIF. Y son dos cosas distintas. Hay que modificar la ley de pensiones. Lucas quiere hablar. Perdóname. Perdón, entonces sería la pregunta que nosotros tendríamos que hacerle al Estado Nacional, ¿cuál es la evaluación del tema de discapacidad? Porque ustedes imagínense en esto, dicen que somos más de 5 millones. Y los datos estadísticos, no estadísticos, sino los certificados que tiene la Superintendencia de Seguro de Salud, es ese número. No llega a los 2 millones. Héctor, Lucas la pregunta es esa, ¿por qué nosotros hablamos de 5 millones de personas con discapacidad? Sí. ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué hablamos de ese número? Cuando en realidad hay una cantidad importante, ya no hablamos de cientos de miles, estamos hablando de millones
de personas que no están recibiendo la prestación por no tener el certificado. Y lo que tendríamos que preguntarnos es cuáles son los parámetros, en todo caso, por los cuales se evalúa una persona para que tenga el certificado de discapacidad. Porque el problema que existe acá, que ¿por qué algunas provincias sí y otras no? Héctor, le doy la palabra al compañero sordo, por favor. Quiero esperar la próxima pregunta. Tratemos de dar siempre Yo tiempo lo para que que los quiero demás hablen. decir en relación a la evaluación es que me parece que la evaluación, por ejemplo, lo que tiene que ver con personas sordas, es que hay muchos problemas en relación a que hay, bueno, personas sordas que tienen una pérdida auditiva que va a quedar para siempre y que al tener que ir actualizándolo cada 3 años o cada 1 año, lo que sucede, ay, se me fue. Al tener que ir actualizando el certificado, tener que volver a hacerlo, dependiendo la edad, cuando se tiene que ir rearmando el certificado, rehaciendo el certificado, dependiendo de la edad, perdón, se me trabó Lucas, perdón. Sí, perdón, lo que pasa es que me parece que nos estamos retirando. Sí, por eso apareció un cartel, ¿no? 30 segundos, ¿puede ser? Está mal coordinado esto. Así, Sí, no, no sé qué pasa. Hubo bastantes problemas técnicos y además arrancó tarde en la discusión en el grupo. Traten, porfa, de definir a alguien que cuente por lo menos lo general que se charló. Igual después vamos a seguir en plenario porque no funcionó como debía la división en grupos. Bueno, listo, gracias. Igual tienen este minuto. Ya desde una fundación. Ahora depende del IPRODES, las juntas evaluadoras del Instituto de la Discapacidad. Claro, claro, que han creado un instituto enorme, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que ya estamos todos, creo que estamos todos de vuelta en la sala principal.